con los que no he tenido la oportunidad de saludar. Bienvenidos los amigos o hermanos que nos visitan el día de hoy. Es primera vez que me toca predicar en esta ubicación, pero bueno, lo importante no es que estemos allí o aquí, sino darle la gloria a Dios que sale de nuestros corazones, hermanos. Venimos con corazones sinceros. Trataré de ir un poco despacio para que puedan traducirle bien a los hermanos. Continuando con la predicación expositiva, hace un mes empecé el libro de Colosenses. No sé si se recuerden, en Colosenses empecé en capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 14. El día de hoy continuaremos a partir del versículo 15, el cual subtitula reconciliación por medio de la fe, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Es importante recordar nuevamente los versículos que vimos anteriormente, en la cual Pablo se encontraba en la cárcel y le escribe a los hermanos de Colosas, Pablo y el hermano Timoteo, en la cual él se goza por la expansión del evangelio y se goza por los hermanos de Colosas, a pesar de las circunstancias por las que atraviesa Pablo, el cual dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero nuestro hermano Pablo insta a los Colosas a no solamente, una vez que se les ha presentado el Evangelio, conformarse con eso, sino que también los insta al conocimiento, a ser llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nuestro hermano Pablo insta a los hermanos de Colosas al conocimiento de la voluntad de Dios y crecer en toda sabiduría espiritual, consciente de que en Colosas, hermanos, se había infiltrado en la iglesia de Colosas ciertas herejías, principalmente por parte de los judíos, que dudaban de la supremacía absoluta de nuestro Señor Jesucristo y de su suficiencia, por ende, para nuestra salvación, como respuesta a falsas enseñanzas de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo los insta, hermanos, al conocimiento de la voluntad de Dios y el conocimiento de quién es nuestro Salvador, de su deidad. Por eso, a partir del versículo 15, que yo creo que es la base de toda nuestra lucha contra ciertas sectas que dudan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de su suficiencia para reconciliarnos y a la vez brindarnos la salvación por medio de Él, el cual comienza en el versículo 15, en el que nos dice, en primer lugar leeré todo el pasaje nuevamente. El versículo 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto va dirigido a quienes tratan de infiltrar ciertas falsas enseñanzas doctrinales en la iglesia de Colosas. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nos fijamos en este versículo, hermanos, nos dice claramente y recalca de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y también pone todo fue creado por medio de Él y para Él, en la cual en este versículo no hay duda, hermanos, que Él es el creador de todo, porque en Él se creó todo. Le dice a quienes trataban de infiltrar falsas doctrinas en la iglesia de Colosas, a quienes dudaban de Él, que Él es el creador de todo. Porque en Él, hermanos, en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Y nos recalca, como fue en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Y en el 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Amén. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque la muerte no lo pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa es la esperanza viva que tenemos todos los cristianos, el cuerpo de su iglesia, a los que hemos perdido familiares, a los que hemos perdido hermanos en la fe, de que nuestro Señor Jesucristo nos promete por medio de su resurrección, de que nos veremos en su reino con todos aquellos a quienes hemos perdido, hermanos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, el pleroma, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nos lo especifica más Pablo diciéndonos en el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no añadir nada más ni a nadie más, solo por medio de su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que nos presentemos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, con ninguna obra, porque todas nuestras buenas obras, por más que tratemos de añadir obra a la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia, hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y se lo recuerda Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, porque estaban siendo acechados por falsas doctrinas del gnosticismo por parte de los judíos, hermanos, tratando de añadir a la obra de nuestro Señor Jesucristo falsas doctrinas. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, hermanos. Y nos dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. La predicación del día de hoy la he estructurado en 5 puntos, hermanos. La verdad para mí ha sido un poco complicado porque no soy muy perito en esta parte de la palabra del Señor, pero ha sido de mucho regocijo porque el Señor por medio de su Espíritu Santo nos revela el gozo, nos revela su esencia, hermanos, y es algo que tiene que llenarnos de mucho gozo. Nuestra capacidad mental es limitada para llegar a entender toda la preeminencia, toda la deidad, el alfa y el omega, todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es ilimitado, hermanos. Pero con una pizca de su deidad nos llena totalmente el pleroma en su plenitud, hermanos. En el 15, en el primer punto, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Hechos 17, 22 al 25, no hace falta que vayan, nuestro hermano Pablo en Atenas, Grecia, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y tuvo la valentía, inspirado por el Espíritu Santo, de en medio del Areópago, decirles, en medio de vuestros santuarios hallé un altar vacío, porque ellos tenían muchos santuarios, como saben, muchos dioses griegos. Y en ese altar vacío decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Amén, hermanos. En Filipenses 2, para corroborar más, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, nos dice, el cual siendo, en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En 2 Corintios 4:6, para corroborar una vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, hermanos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y una vez más en Hebreo 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo es la única representación perfecta de Dios, hermanos. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice,
Todo esto recalca Pablo, hermanos, porque hay alguien que no le interesa que veamos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y es el Dios de este siglo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nos dice en 2 Corintios 4:4, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que el mundo reconozca la deidad de nuestro Señor, que es la imagen de Dios. Y en el 15 mismo nos dice, el primogénito de toda creación. Recalcar que no dice en primogénito, no se refiere al orden cronológico, se refiere a la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No fue creado, no es que se refiera al primero de la creación, sino el preeminente sobre toda creación. Él es el creador de todas las cosas. Y nos lo recalca en Juan 8:58 cuando nos dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 15, hermanos, nos recalca claramente que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos saca toda de fuera duda que quiere el judaísmo por medio del gnosticismo crear dudas de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el 16 y 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos deja claramente, hermanos, cómo todo fue creado en y por medio y para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación, hermanos, toda la creación fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, confirmando otra vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 17 nos dice, en Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y como segundo punto nos dice el 18, hermanos, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Nos hemos puesto a pensar, hermanos, que nosotros, como su cuerpo, su iglesia, dependemos totalmente, como todo cuerpo, de la cabeza. Y que su cabeza, nuestra cabeza, sea la de un Dios, hermanos, la que sostenga y sustente todo, el que ha sido creador de todo. Es una de las bases, creo yo, hermanos, para cuando nos entren dudas, para cuando no, si somos sinceros en nuestra vida, en nuestro recorrer cristiano, nos entran dudas muchas veces, por las tribulaciones por las que atravesamos, por la persecución que tenemos, enfermedades, muchos factores. Pero tenemos esa cabeza,
como cuerpo de la iglesia, hermanos. ¿Cómo vamos a dudar? El creador de todo, el que sustenta todo. El Señor nos confirma, hermanos, y Pablo por medio de su palabra nos sostiene y nos dice que no dudemos, por más que atravesemos. Es verdad, somos carne, somos débiles y muchas veces nos dejamos llevar, pero tenemos como cabeza de la iglesia a un Dios, el creador y sustentador de todo, el alfa y el omega, hermanos. No como en Grecia cuando predicó Pablo en el Areópago a varios dioses, al dios del trueno, al dios de la guerra. No, tenemos un solo Dios, hermanos, un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo no vivir gozosos? ¿Cómo no vivir en victoria? Por cualquier tribulación que pasemos, aunque no lo crean, aquí donde me ven, yo paso por muchas tribulaciones. He tenido pérdidas, pero me gozo día a día. Nos hablaba el otro día el hermano Simon, el día jueves, en la oración. Deleítate en mí. Ven y deleítate en mí, nos invita nuestro Señor Jesucristo. No importa por la tribulación que pasemos, hermanos, deleitémonos en nuestro Señor Jesucristo. Deleitémonos en Él. Si en realidad nuestra fe está fundada en Él, en lo que es, en lo que hizo y en lo que hará por nosotros, hermanos, puede ser que atravesemos por cualquier tribulación. Es la voluntad de Él. Pero después nos gozaremos, hermanos. Nos gozaremos en su reino, en lo que Él nos promete, en su esperanza. Como dice en el versículo 23, sin moveros de la esperanza del Evangelio, porque habrán acechanzas de falsas doctrinas, falsas religiones, hermanos, pero nuestra esperanza, ¿dónde está fundada? En sus promesas, hermanos. ¿En quién crees en esta mañana? ¿En lo que el mundo muchas veces te atosiga o te agobia, o en la esperanza de sus promesas, hermanos? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Efesios 1:22